¿Sí se ve? Amada Iglesia Bautista Reformada Gosén, tengan muy buenas tardes, amados hermanos. Vamos a orar pidiendo a Dios que nos guíe en este tiempo, que nos ayude a entender los aspectos respecto a la doctrina que vamos a estudiar el día de hoy y que nos haga humildes para aceptarla. Oremos. Amado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú, Dios Trino, ten compasión hoy de nosotros y enséñanos. Que tu Espíritu Santo que habita en nosotros sea quien dé convicción a nuestro espíritu acerca de esta doctrina. Te pedimos que abras nuestros oídos para oír y nuestro entendimiento para poder entender. Abre nuestros ojos a la luz para poder ver a Cristo Jesús. Amado Dios nuestro, gracias por esta bendita debilidad que nos has dado, porque a través de ella podemos correr continuamente a ti, podemos correr a tus pies en dependencia única de ti. Amado Dios, gloria a ti por nuestra debilidad. Queremos en este momento estar atentos a tu voz y que tu palabra retumbe en lo profundo de nuestros corazones. En el nombre de Cristo, el glorioso Señor y Salvador de la Iglesia, te lo pedimos. Amén. Hermanos, les pido que abran sus Biblias en Efesios capítulo 2 y voy a dar lectura a su favor. El versículo, debido a la unidad de pensamiento, voy a dar lectura del 1 al 3. Quiero aclararles algo, no va a ser una exposición del texto, pero este es un pasaje clave que habla respecto a la doctrina de la depravación total. Entonces va a ser el pasaje que vamos a tomar en cuenta. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, pueden tomar asiento. La semana pasada hablamos de algunos aspectos respecto a por qué somos una iglesia reformada. Y vimos que somos una iglesia bautista, reformada, histórica, confesional e independiente. Pero no solo eso nos caracteriza, sino también vimos que hay 10 puntos que valga la redundancia, nos caracterizan de forma especial en relación a otras iglesias. Esto, amados hermanos, no hace que seamos una iglesia verdadera, porque hay muchas doctrinas esenciales, aparte de estas que estamos estudiando. Eso no nos hace una iglesia verdadera. Sin embargo, lo que en realidad hacen estos 10 puntos doctrinales, que son las 5 solas y las doctrinas de la gracia, nos hacen una iglesia más saludable, porque afirmamos la doctrina bíblica que muchas otras iglesias niegan por miedo a lo que pueda provocar la verdad que evoca de estas doctrinas. En la primera parte
Acabamos de escuchar la sola escritura o solo escritura, que es un fundamento pero muy importante del cual surgen las otras solas. Y lo mismo sucede con la primera letra del acrónimo TULIP. Hermanos y hermanas, todo aquel que acepta que el hombre está depravado totalmente o radicalmente, debe también aceptar, debido a la pecaminosidad del hombre y su naturaleza caída, la elección de Dios para salvación, que para salvación es incondicional. Y así tendríamos que aceptar los 5 puntos de la gracia hasta llegar a la perseverancia o preservación de los santos. Pero, hermanos, para llegar a la sistematización de estas doctrinas, tuvo que pasar algo históricamente importante. Y ya lo dijo nuestro hermano en la primera parte, pero lo voy a recalcar. Es conocido como el grito de la Reforma Protestante, que se llevó a cabo por un monje alemán el 31 de octubre de 1517 en la puerta de la iglesia del castillo en la ciudad de Wittenberg, o también como se conoce, la abadía de Wittenberg. Él clavó 95 tesis en contra de la venta de indulgencias, pero Lutero, como lo dijo en la primera parte nuestro hermano, lo único que quería con estas tesis era invitar a una discusión entre académicos para detener un abuso en medio de la iglesia. Eso es lo que Martín Lutero quería hacer con esto, una discusión, un debate entre académicos para refrenar el abuso de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, esos martillazos en menos de un mes retumbaron en toda Europa, provocando un retorno a la pureza del Evangelio y colocando las Escrituras sobre toda autoridad y tradición humanas, como bien nos lo enseñó nuestro hermano en la primera parte. Este grito de reforma, es decir, el procurar que la iglesia vuelva a las sendas antiguas de las cuales se habían desviado, provocó que casi 100 años después se formulara las 5 doctrinas de la gracia o TULIP para refutar los 5 puntos del arminianismo propuesto por los seguidores de Jacobo Arminio, que ya había muerto. En un momento voy a explicar mejor esa parte. La historia y debates teológicos, hermanos, son muy importantes para nosotros como iglesia. Pero el día de hoy nos compete hablar de la depravación total o radical del hombre e ir observando poco a poco los 5 puntos doctrinales del acrónimo TULIP. ¿Recuerdan lo que les mostré en las diapositivas? El TULIP. Así que, hermanos, el día de hoy quiero concentrarme en 3 cosas respecto a esta doctrina. 3 cosas respecto a la depravación total del hombre. Vamos a ver 3. La primera es la parte histórica y vamos a revisar 3 debates a lo largo de la historia. Vamos a revisar 3 debates históricos. En segundo lugar, quiero que veamos la parte teológica respecto a la depravación total. Y en tercer lugar, vamos a ver la parte bíblica. Vamos a ver el sustento bíblico para la depravación total o depravidad total del hombre. Entonces, veamos la primera parte. La parte histórica. En esta primera parte, quiero que analicemos de forma rápida y para conocimiento general 3 controversias históricas que llevaron más bien a la formulación de la doctrina de la depravación total. La primera controversia es la controversia pelagiana. Es la controversia entre Agustín, un monje, y Pelagio, otro monje,
Hermanos, esta primera controversia se da a finales del siglo IV y a principios del siglo V. Y como ya se los mencioné, se lleva a cabo entre Agustín de Hipona y Pelagio. Pelagio, hermanos, era un monje británico, es decir, era un monje de Occidente. Él llevaba una vida austera y era de carácter intachable ante todos sus compañeros. Pelagio, fue a Roma y el debate inicia entre Pelagio y Agustín cuando Pelagio escucha a alguien, a otra persona, citar una oración que había proclamado San Agustín en medio del pueblo. Esta oración dice lo siguiente: manda lo que quieras, pero dame lo que mandas. Manda lo que quieras, pero dame lo que mandas. Agustín, en uno de sus escritos, dice que cuando Pelagio escucha estas palabras, se enojó de gran manera, tanto que llegó a contradecir a las personas que estaba escuchando, excitándose con exceso. Eso es lo que dice San Agustín en su libro. Y casi llegó a una reyerta, dice, o sea, una pelea. Casi llegó a los golpes al escuchar esta frase con los que la habían mencionado. Y como dice R.C. Sproul, a Pelagio le dio un infarto por esta declaración que acaba de escuchar, pero no por la primera parte de la declaración o de la oración donde dice, manda lo que quieras. Pelagio estaba de acuerdo con Agustín en que Dios tiene todo el derecho a ejercer su autoridad sobre todas sus criaturas y ordenar lo que consideraba agradable a él. Pelagio estaba de acuerdo con Agustín en la primera parte de su oración, pero lo que molestó a Pelagio es la segunda parte de la oración, donde le pide a Dios que le conceda hacer lo que él le está demandando hacer. Porque Pelagio dijo que eso hacía suponer que la criatura no es moralmente capaz de hacer la voluntad de Dios. Así que creó una larga controversia en contra de Agustín. Como dice un autor llamado James Orr, él, es decir, Pelagio, sostenía, como hizo después un filósofo muy conocido llamado Kant, que el dar una orden presuponía en aquel que la recibía el poder de obedecer la orden. Y creía que era de la máxima importancia en los intereses de la santidad poner énfasis en el poder pleno y completo del hombre en su fuerza natural para obedecer toda la ley de Dios. En resumen, este filósofo intentó decir que cuando Dios da una orden al hombre es porque el hombre tiene el poder, tiene la capacidad de obedecer a las órdenes de Dios, porque de otra forma sería injusto que Dios ordene algo que el hombre no puede obedecer. Ese era el debate. Así que lo que creía Pelagio era que cuando Adán pecó, solo le afectó a Adán. Por tanto, no existe para él tal cosa como el pecado original hereditario, sino que cada hombre nace en la misma condición moral y espiritual en la cual Adán fue creado. Eso quiere decir que el hombre nace sin corrupción según el punto de vista de Pelagio. También dice que el hombre es libre de hacer el bien o el mal, pudiendo por sus propias fuerzas evitar todo pecado y alcanzar la salvación eterna por sí mismo. Eso es lo que cree Pelagio. Agustín, después de varios debates, defiende la doctrina bíblica y Pelagio es condenado como hereje en el concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo. En el concilio de Éfeso, Pelagio es condenado como hereje. Una sombra menor a Pelagio fueron los semipelagianos,
que pretendían defender el libre albedrío o esa capacidad que el hombre tiene de escoger hacer el bien o el mal, pero ellos no negaron la necesidad de la gracia de Dios para la salvación y aceptaron que el hombre perdió la justicia original. Es decir, el hombre sí nace corrupto para los semipelagianos, pero afirman que el hombre, haciendo buen uso de su libre albedrío, puede llegar a la gracia de la salvación. De todas formas, es un semipelagianismo. Para ellos, el hombre no nace corrupto enteramente, sí nace en corrupción, pero como dice, y más adelante lo explico, es como lo que dice R.C. Sproul. Ellos creen que el hombre, aunque es corrupto, en lo profundo de su corazón tiene una isla de bondad. El segundo debate del cual les quiero hablar es un debate que se da 10 siglos después. Pasamos del siglo V al siglo XV y este debate se da entre Lutero, un monje agustiniano, y Erasmo de Róterdam. El debate entre estos dos hombres surge en el año 1524. ¿Cuántos años después de la Reforma? 7. 7 años después de la Reforma protestante, después del grito de Reforma, surge un debate entre Lutero y Erasmo. ¿Por qué? Porque Erasmo de Róterdam publicó su famosa obra que titula Sobre la diatriba del libre albedrío. O sea, Erasmo estaba defendiendo el libre albedrío, en el que refleja la gran preocupación de él y del catolicismo romano en general. Y era esta: que los protestantes estaban enfatizando de tal manera la soberanía y el poder de Dios que la libertad del hombre estaba quedando eclipsada. Entonces, Erasmo defiende eso. Y como dice Sugel, esta enseñanza, el hecho de la Reforma empezar a exaltar la soberanía de Dios, era devastadora para el concepto católico romano de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia creía ser la dispensadora de gracia. Entonces, mostrar que Dios es soberano y que Él es el que da la gracia estaba siendo devastador para la iglesia católica. Entonces, el catolicismo romano inventó que solamente dentro del catolicismo romano, valga la redundancia, hay salvación. Así que ellos se creían dueños de la gracia para la salvación y solo ellos podían darla a quien ellos decidían darla. Pero debido a las enseñanzas de Lutero, la gente estaba saliendo de la iglesia y la iglesia madre, como es conocida, se estaba quedando sin hijos. Después de la publicación de la obra de Erasmo de Róterdam, Lutero, a finales de 1525, casi un año después, responde a Erasmo por medio de una obra que es considerada la obra más importante de Martín Lutero. ¿Quién la conoce? Se titula De Servo Arbitrio o La esclavitud de la voluntad, que se la recomiendo que la lean, está en internet. No voy a hablar de todo eso porque es una obra un tanto extensa. Pero en esta, él expone el pasaje de Juan capítulo 6, versículo 44 al 45, del cual dice esto: la voluntad del hombre, hablando del libre albedrío, la voluntad del hombre, dejado a su propia cuenta, es impotente para hacer algo a fin de venir a Cristo para salvación. Aún la misma palabra del Evangelio es oída en vano, a menos que el Padre mismo hable al corazón y nos traiga a Cristo. Pero el debate no terminó entre Lutero y Erasmo, pues este mismo tema es debatido unos siglos más adelante por los arminianos a principios del siglo XVII. Entonces, el tercer debate es entre Calvino y Arminio. Muchos creen que esta controversia
que podemos denominar la controversia arminiana, se llevó a cabo entre Juan Calvino y Jacobo Arminio, al igual que sucedió con Agustín y Pelagio, o Lutero y Erasmo, que se enfrentaron, por así decirlo, de forma directa, pero no. Así que escuchen bien, hermanos, lo que sigue. Jacobo Arminio fue un pastor holandés nacido en 1560, es decir, 4 años antes de la muerte de Juan Calvino, nace Jacobo Arminio. Y adivinen quién fue el maestro de teología de Jacobo Arminio. No, ya había muerto. Se supone que cuando Calvino murió, Jacobo Arminio tenía apenas 4 años de edad. Entonces, toda la instrucción teológica que recibió Jacobo Arminio la recibió de un hombre llamado Teodoro de Beza. Teodoro de Beza. Nada más y nada menos que el sucesor de Juan Calvino en Ginebra. Así que la preparación teológica de Jacobo Arminio fue profundamente calvinista, porque Teodoro de Beza era estudiante de Juan Calvino. Entonces, Jacobo Arminio conocía las doctrinas que enseñaba Juan Calvino. Ahora bien, Arminio estaba de acuerdo con Agustín, con Lutero y con Juan Calvino, que ya habían muerto, en que el libre albedrío del hombre ha sido hecho cautivo, ha sido destruido y perdido, de tal manera que el libre albedrío del hombre es totalmente inútil a menos que sea asistido por la gracia de Dios. Él estaba de acuerdo en eso. Entonces, ¿cuál era el problema en su teología? ¿Cuál era el problema en la teología de Jacobo Arminio? La respuesta es esta. Su teología era defectuosa en el papel de la gracia de Dios en la salvación de los pecadores. Ahí estaba su defecto. La gracia de Dios en la salvación de los pecadores. Y cito a Sugel Michelén. Él dice: toda persona no regenerada, decía él, es decir, Jacobo Arminio, posee una voluntad libre y la capacidad de resistir al Espíritu Santo, de rechazar la gracia de Dios que le es ofrecida, de menospreciar el consejo de Dios contra sí mismo, de rehusar aceptar el evangelio de la gracia y de no abrirle a aquel que toca la puerta de su corazón. Ahí está el defecto. Hasta este punto podemos incluso estar de acuerdo, ya que si el hombre no acepta a Dios y su salvación, es totalmente responsable ante Dios. Nosotros también creemos eso. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si acepta a Cristo y se arrepiente? ¿Qué pasa si acepta a Cristo y se arrepiente? ¿De quién depende esa decisión? ¿De quién depende la decisión de aceptar a Cristo como Salvador? Pues Arminio responde lo siguiente: depende enteramente de la voluntad del pecador que ha sido previamente capacitado por la gracia de Dios. Según Arminio, Dios concede a todos los hombres, no solo a algunos. Deben tener claro eso. Jacobo Arminio cree que Dios concede a todos los hombres una gracia previa, así la llama, una gracia previa que hace posible, no hace efectiva, para él hace posible la salvación de todos al equipar el libre albedrío con la capacidad de responder afirmativamente al llamado del evangelio, pero sin asegurar la salvación de ninguno de los hombres. Para él, todos los hombres tenemos esa capacidad, pero solamente nos da la posibilidad de salvación y no nos da la realidad de la salvación. Jacobo Arminio murió en 1609.
Y 9 años después, y eso también debe quedar claro, porque muchos piensan que fue Jacobo Arminio el que sistematizó los 5 puntos del arminianismo, pero no. 9 años después de su muerte, sus seguidores fueron acusados de herejía y formularon un memorial de protesta que presentaron a los estados de Holanda y en el que dan a conocer 5 puntos de su doctrina. Hasta este momento, los 5 puntos de la gracia o las doctrinas de la gracia no se conocen. Ellos, los arminianos, los representantes de Jacobo Arminio, son los primeros en formular 5 puntos de su doctrina. Ahora, esta controversia provocó que se convocara el sínodo de Dort, que inició el 13 de noviembre de 1618 y duró hasta el 9 de mayo de 1619 en la ciudad de Dordrecht o la ciudad de Dort. Después de 154 sesiones a lo largo de 7 meses, la posición arminiana fue rechazada y se presentó las enseñanzas conocidas como los 5 puntos del calvinismo o las doctrinas de la gracia. Si ven cómo llegamos hasta las doctrinas de la gracia, debate tras debate, controversia tras controversia, y gracias a los 5 puntos del arminianismo, tenemos los 5 puntos del calvinismo. Fue gracias a ellos, porque ellos fueron los que propusieron esos 5 puntos, en los cuales obviamente están en desacuerdo con los 5 puntos de la gracia. Esa, hermanos, es una breve, creo yo, reseña histórica que provocó no solo la formulación de la depravación total del hombre, sino también el resto de las doctrinas que hoy afirmamos y creemos. Y todo gracias a la oposición y el esfuerzo de muchos teólogos que mantuvieron el estandarte de la verdad en alto. Ahora, pasemos a lo segundo. Quiero hablarles ahora la parte teológica. Esa es la parte histórica y creo que vamos a volver constantemente cuando veamos cada doctrina. Pero quiero pasar ahora a la parte teológica. Es necesario que hablemos de esto, ya que hasta el momento, hermanos, solo hemos hablado de las controversias históricas, pero no hemos hablado específicamente cuál fue la polémica que se desarrolló en esos debates. Y eso tiene mucho que ver con la depravación total. En este punto necesitamos hablar primero de la doctrina que es conocida como el pecado original. La doctrina que es conocida como el pecado original. Lo que dice R.C. Sproul es que la depravación total es el punto de vista reformado del pecado original. Hermanos, la depravación total es el punto de vista reformado del pecado original. O sea, el pecado original tiene una extensión muy amplia. Dentro de esto debo decirles lo que no es el pecado original. ¿Han escuchado de ese término, cierto? No, lo que no es el pecado original. Algunos dicen que el pecado original es el primer pecado cometido por Adán y Eva. Ese pecado, dicen, se copia por sus descendientes en muchas maneras, pero solo reflejan ese pecado original, pero eso es falso. Hermanos, el pecado original no es el primer pecado cometido por Adán y Eva. Eso no es el pecado original. Ahora, algunos creen que el pecado original es el sexo entre Adán y Eva y que por eso Dios los echó del huerto, pero eso también es falso, porque el primer pecado no es ese. El primer pecado es la desobediencia a Dios y el comer del fruto. Algo más, el pecado original tampoco, como creen muchos, provocó la eliminación de la imagen de Dios en el hombre. Hermanos, el pecado original no provocó que la imagen de Dios en el hombre se perdiera. El pecado original, más bien, podríamos decir que define las consecuencias para la raza humana de aquel primer pecado.
Eso es el pecado original. Lo voy a repetir. El pecado original define las consecuencias para la raza humana, es decir, todos los hombres nacidos a partir de Adán y Eva, define las consecuencias para todos los hombres de aquel primer pecado. Eso es lo que es el pecado original. En palabras sencillas, podemos decir que el pecado original se refiere al resultado del primer pecado, y este resultado es que toda la raza humana se corrompió a una. Todos son corruptos después de ese primer pecado. Ahora, casi todas las iglesias han acordado que algo muy grave les sucedió a la raza humana como resultado del pecado de Adán y Eva. Todas las iglesias, incluso los impíos, creen eso, que algo malo hay entre la humanidad. El pecado original, hermanos, tiene que ver con la naturaleza caída de la humanidad. La idea es que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Esa es la idea. No somos pecadores porque pecamos. Más bien, pecamos porque somos pecadores. Somos por naturaleza pecadores. La doctrina de la depravación total define y describe. Esas dos palabras son importantes. La doctrina de la depravación total define por un lado y describe por el otro un punto particular del pecado original que tiene sus raíces en las enseñanzas de San Agustín. Por eso les hablé de él. Y deben saber que Agustín era el patrono o el protector del monasterio donde Martín Lutero fue instruido en la fe y donde enseñó. Y Agustín también fue uno de los favoritos de Juan Calvino, de modo que la teología de Agustín tuvo mucha influencia en la Reforma protestante. Así se vuelve, hermanos, interesante la historia. O sea que Lutero estudió en el mismo lugar donde estuvo San Agustín y Juan Calvino estudió los escritos de Agustín de Hipona. Entonces, en ese aspecto del pecado original, sencillamente es que todos los hombres nacen en corrupción. Veamos ahora entonces qué es la depravación total. En primer lugar, debo decirles lo que no es la depravación total. La depravación total, hermanos, no significa depravación absoluta. No significa depravación absoluta, porque a menudo usamos el término total como un sinónimo de absoluto o completo. Algo más, la depravación total no significa que cada ser humano, es decir, cada uno de los hombres y mujeres de este planeta, es tan malvado como le sea posible. Eso no es depravación total. La depravación total tampoco significa que el hombre no puede hacer cosas buenas. ¿Por qué? Porque todos los días vemos a personas que no conocen a Dios haciendo obras buenas, no a los ojos de Dios, pero sí a nuestros ojos. Padres impíos que no conocen a Dios, que aman a sus hijos, que se esfuerzan por ellos y trabajan por ellos. Madres que no conocen a Dios, pero que cuidan a sus hijos con mucho amor. Entonces, sí podemos ver a personas que hacen buenas obras hoy en día. Entonces, ¿qué es la depravación total? O como R.C. Sproul la denomina, ¿qué es la depravación radical? Sugel dice: cuando hablamos de depravación total, estamos hablando de que todas las facultades humanas han sido dañadas, han sido corrompidas por el pecado. El intelecto, la voluntad y las emociones han sido corrompidas del todo en el hombre. Eso significa que la caída es tan grave que afecta en su totalidad a la persona. Nuestra naturaleza caída esclaviza y comprime nuestra naturaleza humana. Esto afecta a nuestro cuerpo físico, hermanos,
y a nuestra alma. Nuestra alma muerta totalmente, incapaz de correr a Cristo, incapaz de buscar a Dios, y por el otro nuestro cuerpo físico es una evidencia de eso, porque nos enfermamos, porque nos lastimamos y porque morimos al final de cuentas. Pero también fue afectada nuestra mente y sentimientos. Hermanos, todavía pensamos. Alguien que no conoce a Dios todavía piensa. Y el claro ejemplo de eso son esos científicos famosos. Pero la Biblia habla de cómo la mente se ha oscurecido y debilitado. La voluntad del hombre ya no está en su estado original como lo estuvo en Adán y Eva. Ya no tiene ese poder moral para huir del pecado a Dios. Pero si nos quedamos solamente con eso, hablando de la depravación total, muchos dirán amén a eso, ¿cierto? Muchas iglesias creen en eso. La mayoría cree que todos estamos caídos y que la caída es una cosa seria. Todos lo saben eso. Por eso el catolicismo romano invita todo el tiempo a la paz, todo el tiempo invita a que dejen de beber, dejen de fornicar, dejen de hacer esto y dejen de hacer lo otro. Ellos saben eso. Y un autor dice, incluso la mayoría de los credos católicos o universales creen todo eso. Ellos saben que el hombre está depravado en su interior. Entonces, el debate se torna en un asunto de grado. En un asunto de grado. Si estamos depravados, ¿hasta qué grado estamos depravados? ¿Hasta dónde hemos caído? ¿Cuál es el grado de la corrupción en el hombre? ¿Cuál es el grado? Por eso, R.C. Sproul le llama corrupción radical. La razón es porque el término radical tiene sus raíces en la palabra latina raíz, que es la palabra Rodex, y se puede traducir como raíz o núcleo. Así que la idea del término radical es algo que impregna la esencia de una cosa. No es algo que es tangencial o superficial, no es algo externo, sino más bien penetra lo más profundo del núcleo del objeto. A eso se refiere con depravación radical. Pero el pensamiento humanista dice que aunque ve mucha maldad en el hombre, en realidad en el fondo de su ser el hombre es bueno. Eso es lo que creen. Y que hace cosas malas porque la sociedad o su entorno social lo empuja a hacer cosas malas. Así que el pecado para el humanismo y para muchas iglesias actuales es accidental y es periférico al hombre. O sea, que culpan a lo externo y no a lo interno. Este punto de vista humanista, que tienen muchas iglesias, cree que sí hay problemas, hermanos, sí hay problemas, ellos también lo aceptan, pero ellos dicen que lo que necesitamos es más educación, necesitamos más ayuda del gobierno y así vamos a estar mejor y vamos a borrar esas manchas en la superficie de de las personas, porque eso es lo que produce la delincuencia y otras formas de maldad. Para el humanismo, el mal está en el exterior. En la depravación radical, nosotros decimos que el mal está dentro del hombre, está en su núcleo. Aquellos que dicen ser evangélicos y piensan de esa forma que les acabo de describir, están tomando más de la cultura que del punto de vista bíblico. Hermanos, la enseñanza bíblica, como lo veremos en un momento, dice que el pecado se extiende y penetra hasta la médula misma del hombre, entra hasta el núcleo mismo. Nuestro pecado es algo que sale de nuestros corazones y no algo que está en el exterior y entra a nosotros. No, es como el Señor Jesucristo lo enseñó. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón, porque el corazón es perverso, como dijo el profeta, es engañoso. Nadie puede confiar en el corazón porque es
perverso. Y al hablar de corazón, no está hablando del corazón que tenemos aquí, no está hablando de este órgano físico, está hablando del núcleo mismo de las personas. Entonces, lo que se necesita en realidad para ser salvos no son unos cambios superficiales, como que antes eras borracho y ahora eres profesional y trabajas. No, sino que necesitas una renovación interior, necesitas la regeneración, un cambio de núcleo. Eso es lo que necesitamos, un cambio de corazón, un corazón nuevo. Entonces, la única forma de escapar de la depravación total o radical del hombre es que el Espíritu Santo, que es Dios, cambie el núcleo mismo del hombre. Eso es lo que necesita el hombre. Entonces, si la depravación es radical y afecta el núcleo, hermanos, queda aún el debate del libre albedrío que se desarrolla desde San Agustín. Ya sabemos lo que es la depravación total y el pecado original. Pero déjenme enseñarles brevemente respecto al libre albedrío. Nuestra confesión bautista de 1689 declara lo siguiente respecto al libre albedrío. El hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente, no dice parcialmente, dice ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompaña la salvación. No está negando la libertad del hombre para escoger qué camisa ponerse todos los días. No está negando la libertad del hombre que escoge qué es lo que quiere comer cuando va al restaurante. Está negando que el hombre tenga algún bien espiritual que acompaña la salvación. Eso es lo que está negando. Por consiguiente, dice la confesión de fe, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien, es decir, al bien que Dios demanda, y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Hermanos, el hombre no tiene libre albedrío para hacer el bien que Dios demanda que debe hacer. Por eso Agustín de Hipona dijo su frase tan célebre, que si bien Dios va a mandar lo que quiera mandar, que también al mismo tiempo Dios le dé la capacidad para poder obedecer a lo que Dios manda. A eso se refiere. Hay dos cosas que R.C. Sproul enseña de este párrafo y les quiero hablar de ello de forma breve y resumida. Por un lado está la incapacidad moral. Todo hombre está incapacitado moralmente. Agustín enseñaba que la corrupción heredada, que alguien ilustra de esta forma. Un niño en medio de una clase en la escuela le dice a su profesor: maestro, ¿puedo ir al baño? Y el maestro le dice: estoy seguro que puedes y podrías ir al baño, pero tu pregunta es si tienes el permiso de ir al baño. A eso se refiere. O sea, el niño sí podía ir al baño, sí estaba capacitado para hacerlo, estaba capacitado para levantarse de su silla y para ir al baño y luego regresar. La pregunta no era esa, la pregunta era: ¿tengo permiso para ir al baño? Esa era la pregunta. Eso significa que la posibilidad incluye un permiso. Si quieren lo pueden anotar, porque la posibilidad, hermanos, incluye un permiso, y el poder, es decir, la capacidad, se refiere a la habilidad de hacerlo. Dos cosas muy diferentes: lo posible y el poder para hacer las cosas. El hombre, hablando de la posibilidad de ir a Dios, no la tiene. No tiene ninguna posibilidad de ir a Dios. Y hablando de la capacidad de ir a Dios,
tampoco la tiene. El hombre tampoco tiene la capacidad de ir a Dios. El hombre no tiene el deseo de ir a Dios y mucho menos tiene el poder o la capacidad de buscar o de acercarse a Dios por su propia cuenta. Pero Pelagio no estuvo de acuerdo con eso y dijo que la caída de Adán afecta solo a Adán y que su posteridad no hereda su maldad. Eso significa que Pelagio cree que el hombre puede obtener la salvación por monergismo humano. ¿Recuerdan lo que significa monergismo? Mono, ergos. Monergismo habla del trabajo de uno solo. En este caso, Pelagio era monergista humano porque cree que el hombre puede llegar a Dios por sí mismo, sin la ayuda de la gracia, sin la ayuda de Dios y sin la ayuda de nadie. El hombre, según él, tenía la capacidad de salvarse a sí mismo. Después de que Pelagio fue condenado como hereje, surgieron los semipelagianos, como les dije, que creían que sí hay transmisión de pecado. Es decir, que los hombres nacen corruptos, pero ellos nacen con algo que R.C. Sproul llama una isla de justicia. Ellos creen que nacen con una isla de justicia en su interior, lo cual nos lleva a concluir que ellos creían en una salvación sinergista humana, y ese es otro término que necesito explicarles, porque el sinergismo es la obra con. Está hablando del trabajo en colaboración de alguien más. Monergismo es el trabajo de uno solo. Sinergismo es el trabajo de dos o de alguien más. Entonces, los semipelagianos creen que su salvación está arraigada en ellos y que luego Dios los ayuda. Eso es sinergismo humano. El hombre más la colaboración de Dios. Pero eso es antibíblico. Para escoger lo que es moralmente bueno a los ojos de Dios, debemos tener la naturaleza de Dios. Y un pastor ilustra esto de esta manera. Si pones delante de un buitre una rica ensalada y junto a eso pones carroña, la pregunta es, ¿qué va a escoger el buitre? ¿La ensalada o la carroña? Siempre va a escoger la carroña. Ahora, si pones carroña delante de una paloma y granos de trigo, ¿qué es lo que va a escoger comer la paloma? ¿Será que va siquiera a acercarse a la carroña? No, la paloma siempre va a escoger el trigo porque su decisión siempre está atada a su naturaleza. Por lo tanto, cada decisión que el hombre toma está atada a su naturaleza. En nuestro caso, si el hombre está depravado totalmente, ¿qué va a escoger hacer todo el tiempo? Pecado. A eso se le llama el estado de non posse non peccare en latín, que se traduce como no puede no pecar. El hombre sin Dios después de la caída no puede no pecar. En cambio, el hombre regenerado por Dios, aunque aún peca, está en un estado nuevo que se conoce como el estado de el hombre posse peccare y el hombre posse no peccare en latín. La traducción sería, el hombre puede pecar y puede no pecar. El hombre regenerado puede escoger entre pecar y no pecar. Esto significa que si el hombre está depravado totalmente y necesita ayuda y asistencia de Dios y Cristo es necesario, realmente eso es salvación monergista divina. Ya no como Pelagio, que era monergista humano, sino monergista divino. ¿Por qué? Porque es la obra de solo Dios para la salvación. Solo Dios. Ahora hay algo más que dice Sproul respecto a ese pasaje y es la iniciativa divina. R.C. Sproul dice, antes de que una persona venga a Cristo,
Dios obra de forma unilateral, es decir, monergista. Solo Dios trabaja en ese aspecto, independiente y soberanamente, cambiando el alma del pecador, rescatándolo de la prisión de la esclavitud moral, por la cual, por naturaleza, él está muerto en sus delitos y pecados, y en ese estado de muerte espiritual el hombre es incapaz de levantarse a sí mismo, por lo que Dios tiene que venir al hombre y tiene que respirar en él nueva vida espiritual en su alma. Así que esas personas, nosotros, los que creemos en Cristo, hemos venido a Cristo y elegimos a Cristo, pero no antes que Dios haga su obra por soberana gracia, de llevar a una persona de la muerte espiritual a la vida espiritual, y a eso se le llama renacer monergista. Renacer monergista, que es la obra que solo Dios puede hacer, y el hombre nada, absolutamente nada puede hacer para obtener, para ganar, para lograr o provocar esa obra en él. Ese caso queda en la sola gracia de Dios. Hermanos, esa sería la parte teológica. Y quiero darles algunos pasajes bíblicos que aquí en mi tablet tengo bastantes. Quería imprimirlos para mostrárselos porque son muchos argumentos bíblicos que evidencian la depravación total del hombre, pero quiero leerles algunos que son significativos y vamos a ir juntos a ellos para ver la base bíblica de la depravación total. Mateo capítulo 12, versículo 34 y 35. Mateo, vamos todos juntos allí, capítulo 12, y vamos a ver algunos versículos como base para esta doctrina. Mateo capítulo 12, versículo 34 y 35. Vean lo que dice. El Señor Jesucristo está hablando con los fariseos y les dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo qué? Y les está preguntando, aunque eso es una pregunta más bien retórica, les está diciendo: ¿cómo es que ustedes están intentando hablar algo bueno si en la raíz ustedes son malos? Luego, ¿qué les dice? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que los hombres malos, cuando hablan maldad, no es porque lo aprendieron de su contexto histórico, ¿es por qué? Porque sale de su corazón. Y un versículo antes dice, el versículo 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. También les está hablando de raíz. La naturaleza del árbol malo, ¿qué produce? Frutos malos. La naturaleza del árbol bueno produce frutos buenos. Otro pasaje, Juan capítulo 5, versículo 40. Juan capítulo 5, versículo 40. Escuchen lo que dice. Y no queréis, bueno, lo voy a leer desde el 39 para que vean más o menos el contexto. Les está diciendo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hasta ese momento, ¿qué escrituras habían sido, valga la redundancia, escritas? ¿Hasta qué libro de la Biblia tenían? ¿Tenían Filemón? ¿Tenían Timoteo? ¿Tenían Hebreos? ¿Qué tenían? Solamente tenían hasta Malaquías. Entonces les dice: deben escudriñar la Biblia. Y ustedes mismos dicen que si la escudriñan, ahí está la vida eterna. Pero, versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Por qué no querían ir a Él? No querían ir a Dios porque su naturaleza estaba corrompida, de forma tal que aún leyendo la misma Biblia no eran capaces de ir a Cristo, aunque la Biblia habla de Cristo en el Antiguo Testamento.
Vamos a ir a Juan 6:44, que está ahí pegadito. Y esa es la parte que expone Martín Lutero en su libro llamado La esclavitud de la voluntad. Juan 6:44 dice: ninguno. ¿Quién puede ir a Cristo? Ahí dice ninguno. Ninguno puede venir a mí. ¿Sí qué? ¿Cuál es la condición? Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí hay una negación absoluta respecto a quienes pueden ir a Cristo, y dice ninguno. Nadie, absolutamente nadie después de Adán y Eva puede ir a Cristo, a no ser que actúe de su libre albedrío, que en algún momento se le ilumine la mente y escoja ir a Dios. No, dice que el Padre debe llevarlo. Y esa palabra donde dice no le trajere, estaba escuchando una enseñanza y también viendo en el idioma original, y hace referencia a arrastrar, a sacar de algún lugar. Y un teólogo llamado Don Gallardi da un ejemplo de un pozo y agua. Y él dice, ustedes van a un pozo con agua y se ponen a gritar desde la parte de arriba, agua, ven, agua, sal. La pregunta es, ¿qué va a suceder? ¿Va a salir el agua? No, no va a salir el agua. Necesita ser arrastrada. Entonces, agarran una cubeta y la tiran al pozo, y luego dice, agua, sal, ya tienes con qué salir. Ya tiene la cubeta. Y le dice, sal, ya tienes con qué salir. ¿Qué va a suceder? Tampoco va a salir. Entonces, agarran una cubeta y le ponen una cuerda y la tiran al pozo, y ahora sí ni siquiera habla. Simplemente arrastra el agua para que pueda salir del pozo. Lo mismo sucede con nosotros. Si el Padre no nos arrastra como a esa agua para salir del pozo, nunca, jamás llegaremos a Cristo para salvación. A eso se refiere ese pasaje. Algo más, Hechos capítulo 16, versículo 14. Voy a dar dos más y con esa terminamos. Hechos capítulo 16, versículo 14. Habla de una mujer llamada Lidia. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, dice, estaba oyendo. Y el Señor, dice, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Monergismo divino. Hermanos, Lidia estaba ahí. Estaba escuchando ¿a quién? Estaba escuchando a Pablo, para nosotros un gran predicador, ¿cierto? No estaba escuchando a cualquier persona, es más, era un apóstol real y verdadero frente a ella. Pero si el Señor no viene y abre su corazón, abre su mente, si Dios no hace esa operación a corazón abierto, Lidia jamás hubiera podido aceptar a Cristo como su Señor. Jamás hubiese podido entender alguna de las palabras que Pablo estaba diciendo. Ahí nos muestra que el Señor abrió el corazón de ella. Si eso no ocurre, Lidia no hubiera sido creyente. Otra evidencia más de que necesitamos que Dios lo haga. Ahora, cuando Dios viene a Lidia y está escuchando el santo evangelio, en el texto no dice que Cristo estaba así, tocando, y que Lidia estaba diciendo, no quiero que entres, no. El Señor Jesucristo, Dios, no pide permiso para entrar. Él viene y derrumba las puertas de su corazón y entra y transforma y cambia su corazón. No pide permiso. Derrumba las puertas de su corazón y entra y da salvación. Eso es una salvación efectiva. Eso es una salvación eficaz, no basada en la capacidad del hombre, sino en Dios. Otro ejemplo.
Romanos capítulo 3, versículo 9 al 19. Solo lo voy a leer y van a ver cuál es el diagnóstico bíblico acerca de quiénes somos los hombres ante Dios. Vean cuál es el diagnóstico bíblico. ¿Qué pues? Dice el versículo 9. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando de los judíos. Pablo está hablando de los judíos diciendo, ¿acaso somos nosotros mejores que ellos porque creímos en Cristo? Y les dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿Por qué? Porque todos están bajo pecado, todos están muertos, todos están depravados totalmente. Ahora, ¿cuál es el resultado de estar depravados totalmente? Dice, como está escrito, o sea que ya estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. Primero, no hay justo ni aun uno. No hay nadie que sea justo sobre la faz de la tierra. No hay quien entienda, o sea, son de mente pequeña. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Menciona palabras buenas? Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies, ¿qué hacen constantemente al caminar? ¿Dónde se conducen los hombres? Dice, se apresuran a derramar sangre. Sus pies, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y finalmente, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, nos da el golpe final para matar al libre albedrío. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, lo voy a volver a leer. Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿A quién está hablando? A la iglesia del Señor Jesucristo. No a nosotros directamente. Está hablando a la iglesia de Éfeso. Y les dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando ustedes estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis, tiempo pasado, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, estaban yendo a favor de la corriente, junto al mundo, estaban en mundanalidad. Luego dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando del diablo, es decir, éramos esclavos del diablo. Y luego dice, el espíritu que ahora, en este instante, opera en los hijos de desobediencia. Está hablando de otro tipo de personas que no son parte de la iglesia. Y dice, entre los cuales también todos quienes, les dice vosotros, o se incluye Pablo. Pablo se incluye. Y dice entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. La voluntad de la carne y de los pensamientos. Nuestros pensamientos están corrompidos. Nuestro corazón está corrompido. Y dice, y éramos a causa de esto por naturaleza. O sea, ni siquiera dice externamente. No dice a causa de la sociedad. No dice que nos empujaron a eso. Dice que por naturaleza somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, eso es lo que éramos. Ahora, cuando nos paramos a predicar, realmente estamos haciendo una obra que por nosotros es imposible hacerla. Es, como dice, están muertos. Hermanos, si aquí delante de nosotros hay algún muerto espiritual, en vano podemos ir y tocarle y decirle, sal de tu muerte, levántate de tu muerte. En vano le podríamos decir, ven, escucha el santo evangelio, porque no van a escuchar. Como lo dice aquí, están muertos en sus delitos y pecados. Y un muerto no puede hacer nada más que oler mal. Un muerto no puede hacer nada más que pecar, hablando espiritualmente. No importa cuántas veces vayamos y le digamos,
cree en el Señor Jesucristo y sé salvo. No importa cuántas veces vayan y les prediquen el santo evangelio. Si Cristo no viene y no da vida a esos corazones, esos hombres jamás, nunca jamás creerán en el Señor Jesucristo. Y hermanos, eso está comprobado. ¿Cuántos de ustedes no han predicado a sus amigos? ¿Cuántos de ustedes no han predicado a sus hermanos, a sus familiares? Y aún hasta ahora no creen en el santo evangelio. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, depende de Dios. Como lo dice Pablo, no depende del que corre, ni del que llega, depende de Dios. Depende de Él y de su gracia. Nosotros, lo mismo que ellos, éramos muertos en nuestros delitos y pecados, y por gracia, solo por gracia, ahora somos salvos. Solo por gracia tenemos vida. En conclusión, esta doctrina exalta y glorifica a Dios. Por lo tanto, como iglesia, hermanos, nosotros somos monergistas divinos en la salvación del hombre. En segundo lugar, esta doctrina humilla al hombre, humilla el corazón del hombre, humilla al hombre que cree que tiene libre albedrío, porque la salvación no depende de él, sino solo y únicamente de la gracia soberana de Dios. En tercer lugar, todos están muertos. Todos estábamos muertos, por lo tanto, debemos confiar solamente en Cristo al momento de predicar. Como aplicaciones, hermanos, solo Dios salva, solo Dios salva. Así que agradece a Dios que no solamente te despertó en tu ataúd, no solamente te sanó, sino que tú estabas muerto y ahora por la soberanía de un Dios todopoderoso tienes vida en Cristo. Y también hizo algo que para ti era imposible. Recuerda, no estabas enfermo. No estabas gravemente herido, estabas muerto, pero con el poder de su voz te levantó de la muerte. Él cambió tu naturaleza de ser un carroñero a una paloma. Ya no te gusta la miseria del mundo, ahora te gusta la delicia de la gracia celestial. En este punto, hermanos, el evangelio brilla con todo su esplendor, porque como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, cuando Cristo vino a morir por su futura esposa a este mundo, la cual debía redimir, no la encontró en las mejores condiciones. Imaginen que la encontró como una mujer prostituta y deforme, realmente fea. Pero eso no es todo. No solamente era deforme, era lo peor. Lo peor de esto es que estaba muerta. No solamente se había prostituido, no solamente estaba deforme, no solamente estaba desfigurada, estaba muerta totalmente. Cuando Cristo redimió a su esposa, no había nada bueno en ella, pero lo hizo por amor de su nombre y por su gracia. El Señor Jesús tomó a ese despojo y le dio vida. Y ahora, poco a poco, amados hermanos, le está haciendo hermosa para un día presentársela a su Padre. Hermanos, tú y yo éramos esa prostituta y Cristo murió por nosotros, entregó su vida y cada gota de su bendita sangre para dar vida a aquello que estaba muerto. Hermano, regocíjate en tu Señor. Regocíjate en tu Señor, porque ya no estás muerto. Ahora tienes vida, vida abundante y eterna en Cristo Jesús. Oremos. Amado Dios, gracias por esta preciosa doctrina.
porque a través de ella nos enseñas y nos muestras la verdadera naturaleza de la cual venimos. Gracias, bendito y glorioso Cristo, porque tú por gracia diste vida a este muerto. Gracias, amado Dios, porque por tu misericordia hoy podemos clamar, Abba Padre. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios nuestro, porque hoy nos has recordado de dónde hemos salido y en las manos de quién estamos. Gloria a ti, amado Dios, por tu santa iglesia. Gloria a ti por tu Santo Espíritu. Gloria a ti por tu Hijo. En el nombre de Él oramos. Amén.